Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión 96 del seminario Repensar las Matemáticas, en donde en un momento más estaremos enlazados con la Universidad de Antioquia desde Medellín, Colombia. En esta sesión platicaremos estaremos María Isabel Segura y yo aquí en este estudio. Y desde Medellín, Colombia, tendremos a nuestra invitada, la doctora Lucía Zapata Cardona, con el tema la alfabetización estadística en el salón de clases se puede estimular. Esta sesión, en estos momentos, tenemos un problema técnico y no nos hemos podido comunicar con la doctora Lucía. Estaremos en espera de esta comunicación y mientras estaremos Isabel y yo comentando un poco los dos artículos tan interesantes que nos propuso la doctora Lucía, que son imágenes de los profesores sobre la enseñanza y su estadística y alcance de las tareas propuestas por los profesores de estadística. Estos dos artículos se engloban principalmente dentro de lo que es la formación continua de los profesores. La formación continua de los profesores, que ha sido el tema de investigación de Lucía durante muchísimos años, que ha trabajado de manera muy profunda, y en este último artículo que sobre las imágenes de los profesores es de abril de 2017, es decir, es un artículo prácticamente que acaba de sacar ella, que acaba de publicar, y en realidad le agradecemos mucho a ella que nos los haya proporcionado para ser la base de esta sesión. En esta propuesta que hace Lucía, nos hace ver cómo las imágenes de los profesores, la forma en que conceptualizan la enseñanza, influye mucho en cómo enseñan a sus profesores, pero esas imágenes provienen en gran parte de sus experiencias como estudiantes. Entonces, una gran pregunta que nos surge alrededor de este tema es cómo romper ese círculo vicioso. Es decir, los profesores les surge unas ciertas imágenes negativas sobre lo que es la estadística y ellos a su vez están transmitiendo esas imágenes a través de su enseñanza a los estudiantes. Entonces, Lucía en estos dos artículos nos narra una forma de romper este círculo que se va retroalimentando poco a poco y que a la larga genera una mala interpretación de lo que es la estadística y una mala alfabetización estadística en general en toda nuestra sociedad, ¿no? Es muy importante entonces esta formación continua que Lucía nos propone. El ambiente de los profesores, cómo va desarrollando el ambiente de los profesores en una clase que deja de ser una clase expositiva para los profesores y comienza a ser una clase distinta basada en su reflexión docente. No sé, Isabel, qué te haya parecido a ti la lectura de estos dos artículos interesantísimos que nos propusimos, que vimos y que tuvimos la oportunidad ya previamente de discutir un poco con Lucía. Gracias, Blanca. Definitivamente creo que los artículos que la doctora nos ha compartido son muy relevantes en cuanto a la educación de la parte estadística y sí, en efecto, como ella lo menciona en sus dos artículos, hay un círculo vicioso que no hemos podido romper acerca de cómo la doctora conceptualiza a la estadística en esa visión de solo quedarnos como el manejo de los datos sin ir más allá del pensamiento propio de la estadística, que en los documentos que ella nos comparte, bueno, es muy clara,
Sí, como lo comentó Blanca, el trabajo que ha realizado con los docentes, en ocasiones a veces pensamos que son con los niños, con la media básica o con la básica, pero que aún así el trabajo con la estadística no importa en cualquiera de los niveles en que se trabaje. Bueno, el manejo que los docentes se tiene o tenemos acerca de la estadística es importante. Sin embargo, bueno, eso hay que trabajar, hay que trabajarlo mucho con los docentes y sobre todo en la parte de la enseñanza, cuando nosotros tenemos o estamos frente a un grupo de estudiantes en los que muchas de las ocasiones, muy a pesar de la formación matemática que se tenga, pues sí hay una serie de imágenes que se tiene o que tenemos y que muchas veces nos gana. En ocasiones a lo mejor porque el currículo que estamos trabajando, los programas de estudio o simplemente la experiencia que hemos tenido a lo largo de tantos años nos gana en esa forma de dar la enseñanza con los estudiantes. Sin embargo, bueno, los resultados que la doctora nos ha compartido son por demás interesantes y que yo creo que vale la pena retomarlo y discutirlo y reflexionarlo al interior de nuestra propia clase. Además, los resultados que nos muestra Lucía son esperanzadores, porque en realidad ella nos propone, ella nos da una propuesta sobre cómo podría ser esta formación continua de los profesores, basados siempre en estas imágenes que tiene, tomar en cuenta, no olvidarse cuál es la imagen que tiene el docente de la estadística, retomar esa imagen y sobre todo estar en combinación con los profesores para llevar nuevas actividades a sus salones de clases. La reflexión sobre lo que pasa en la clase es lo que Lucía nos propone que sea el centro de discusión de la formación continua docente. Claro, eso no es nada fácil de llevar. Algo que nosotros comentábamos es que ella en su artículo menciona varios otros estudios que se han realizado en este mismo tenor de una clase más activa para los profesores, pero siempre trabajan con pocos profesores y era lo que nosotros comentábamos. Bueno, sí, ella trabaja con 10 profesores, son 10 profesores, pero ¿qué pasa con el resto de los profesores? No podemos estar como pegados, como confiados en que estas clases nada más se pueden dar con 10 profesores. Tenemos muchísimos necesidad de formación docente y estas sesiones que ella nos propone son realmente cortas. Le comentábamos a Lucía que pues sería bueno ampliarla a clases masivas sin perder el riesgo de que se conviertan en clases de contenidos. No sé, cuando nosotros lo comentamos con Lucía, ¿verdad? Isabela ya nos comentaba que pues no sabía realmente cómo hacerlo porque se vuelve muy complicado, como en internet, por ejemplo, haciendo uso del internet o complementando con blogs, con todos estos medios que actualmente tenemos, cómo podíamos hacer esta actualización más masiva. Pero creo que estamos ya conectados con Colombia. Díganme. ¿No? No. Ah, ok. Muy bien, entonces continuamos. Quiero leer un pedazo del artículo de Lucía que me llamó mucho la atención. Dice, por ejemplo, un reciente estudio mostró que es común encontrar en las clases de estadística de nuestro sistema educativo, ella está hablando del sistema educativo de Colombia, que los profesores introducen algoritmos para el cálculo de medidas seguidos de ejercicios de aplicación de dichos algoritmos. Tú tienes mucho que comentar sobre este respecto, Isabel, sobre este tipo de clases en donde se hace uso de los datos, pero se hace uso de los datos simplemente para calcular. O sea, los datos, el manejo de los datos son para calcular media, para hacer gráficos, y no van más allá de esos datos, se quedan en esos datos. Entonces, ella nos pone énfasis en este tipo de cuestiones en donde
hay que abrir esta actualización docente a más. Ella también nos menciona en otra parte de su artículo, por ejemplo, la estadística es de alguna manera diferente de las matemáticas, particularmente por la incerteza que rodea las conclusiones que se sacan de los datos. Es decir, meter los datos en un contexto de incertidumbre, eso es ya comenzar a hacer estadística, no en un contexto y sobre todo de incertidumbre, que se tienen que vincular dentro de la formación docente. Sí, ya está Colombia, ahorita ya sí me mencionan que ya por fortuna se pudieron comunicar con Lucía, ya nos estábamos asustando un poco, improvisando, que no pudiéramos tenerla aquí con nosotros, pero afortunadamente se lograron componer los problemas técnicos. Y bueno, vamos a escuchar la semblanza de la doctora Lucía para a continuación dar paso al diálogo que tendremos con ella y que seguramente nos dirá cosas muy, muy interesantes. La profesora Lucía Zapata Cardona obtuvo el grado de licenciatura en Matemáticas y Física en la Universidad de Antioquia en 1996. Tiene una especialización en Estadística, Diagnósticos en Regresión Poisson por la Universidad Nacional de Colombia y otra especialización en Evaluación Pedagógica, Desarrollo de Competencias Lógicas y Comunicativas en Adolescentes por la Universidad de Manizales. Hizo su doctorado en Educación Matemática, Teachers' Understanding of Students' Conception of Chance, a Novice Spirit Contrast en la Universidad de Georgia, mismo que concluyó en 2008. Con 25 años de experiencia docente, se ha desempeñado como profesora de matemáticas de básica primaria, básica secundaria y nivel universitario. A nivel universitario, ha orientado los cursos de geometría, aritmética y didáctica de la aritmética escolar, pero su pasión está en la estadística y la didáctica de la estadística. A nivel de maestría y doctorado, ha orientado los cursos de metodologías cuantitativas de la investigación en educación. Actualmente es profesora asociada de la Universidad de Antioquia y ha coordinado la línea de formación posgraduada en educación matemática. Sus líneas de investigación son educación estadística e investigación evaluativa. Actualmente desarrolla una investigación que estudia la promoción del razonamiento inferencial informal en estudiantes de diferentes niveles educativos a partir de las investigaciones estadísticas en el aula. Ha publicado por lo menos 10 artículos científicos sobre matemática y estadística. Escribió un libro, Empirical Research in Statistics Education, en coautoría con Andreas Eigler, además de ser autora de por lo menos 7 capítulos en diferentes libros sobre educación estadística y matemática. La doctora Zapata ha realizado 5 proyectos de investigación, 2 de ellos en la línea de extensión y responsabilidad social, aprendizaje significativo de las ciencias y otros sobre matemáticas divertidas, además de 3 proyectos de investigación y desarrollo, qué es y qué debería ser en educación estadística, hacia el desarrollo de una sociedad alfabetizada ambientalmente, y el más reciente, sobre innovación en la formación de profesores de ciencias y matemáticas. Ha sido ponente en cerca de 20 eventos científicos de matemática educativa y estadística. Pertenece al grupo de educación en enseñanza de las ciencias experimentales y las matemáticas. Ha sido jurado de importantes revistas de educación y enseñanza de la estadística, como el Journal of Research in Statistics Education, The Mathematics Teacher y Avances de Investigación en Educación Matemática, entre otras. Bueno, hemos escuchado una interesante trayectoria de la doctora, sobre todo las investigaciones que ha trabajado en la educación básica y media superior, y bueno, es sobre todo en el pensamiento estadístico, así es que cedemos la palabra a nuestra invitada. Adelante, doctora. Lucía, te agradecemos mucho que nos hayas aceptado estar aquí en esta sesión del seminario Repensar las Matemáticas, y te damos la bienvenida. En realidad fue un placer tenerte aquí en esta sesión. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, ¿no? El placer es mío. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer trabajar con ustedes, tener personas conectadas desde tantas partes del mundo. Bueno,
Vamos a, si te parece bien, vamos a empezar con la serie de preguntas que tenemos preparadas para que nos hagas favor de darnos o de reflexionar acerca de lo que estamos comentando. La primera de ellas, doctora, dice, una de las grandes concepciones de los profesores que imparten la estadística en el nivel medio superior se reduce, como bien lo mencionas en el documento de referencia, a un conocimiento formalizante que defines como estático, que solo debe ser aprendido, objetivo, que está fuera del sujeto, que es intransferible, el profesor solo debe transmitirlo, sumiso, que se debe aceptar como se presenta, y con un lenguaje meramente enfocado al cálculo a través del uso de fórmulas. La pregunta concreta sería, ¿bastaría hacer mayor énfasis en la formación de los profesores para modificar esta práctica? Bueno, muchas gracias, Isabel, por esa pregunta tan interesante. Realmente es una pregunta muy atractiva, pero no tengo una respuesta muy exacta para ella. Lo que les voy a contar ahora ha sido más o menos el producto de mis reflexiones, de mis investigaciones y como de lo que hemos avanzado hasta el momento. Entonces la pregunta bastaría hacer mayor énfasis en la formación de los profesores para modificar esa práctica. Tiene dos componentes, sí y no. El sí, porque realmente necesitamos fortalecer la formación de profesores. Pero no es una formación como comúnmente la entendemos. Esta formación tiene que ser apoyada en la práctica del profesor, en lo que él hace, en sus reflexiones y en su relación con la escuela. Porque si no, estaríamos volviendo como a ese paradigma de la capacitación del profesor, de recibir una cantidad de información que se supone que después de tener esa información ya podría trabajar exitosamente en un aula de clase, y ya la investigación nos ha demostrado que no es tan literal, que hay procesos de reflexión por los que el profesor tiene que pasar. Bueno, sin duda existe un gran problema con la formación de los docentes y como bien lo mencionas, hay que trabajar mucho sobre esta parte y a lo mejor pensar en una forma de estructurar la formación hacia los docentes, que vaya más allá del manejo de los datos. Adelante, doctora. A mí me llamó mucho la atención esta pregunta de Isabel y sobre todo la contestación de Lucía, porque estas dos vertientes, hay una necesidad, pero tiene que ser diferente a la que se ha dado actualmente. Es muy importante esto que nos está comentando Lucía. Por otra parte, Lucía, concuerdo en tu artículo de 2017, el de imágenes sobre los profesores, nos mencionas que la formación del profesor debe ser un proceso que vincule el saber de la experiencia y la reflexión sobre la práctica. Entonces, esto significa que también nos mencionas que la formación continua está cambiando, que ya se está dando ese paso hacia otro tipo de formación continua y de hecho tú mencionas a varios profesores a varias investigaciones que han hecho este cambio. Entonces, pero en todas esas investigaciones son con pocos alumnos. Entonces, dime, desde tu preocupación por la formación continua del profesor y tomando en cuenta esto que tú estás diciendo, que hace falta una formación continua, pero una formación continua diferente, ¿qué alternativas se podría implementar para que estas prácticas de formación continua se conjugue esa amalgama de saberes, esa formación que conjugue más cosas, más que el simple conocimiento, llegue a más profesores? Se pueda dar esta propuesta que tú nos estás dando, pero masivamente hacia más profesores. Sí, esta propuesta de formación que tenemos realmente tiene una debilidad. Y esa debilidad es precisamente que
tenemos una propuesta muy interesante, pero no logra vincular a muchos profesores al tiempo. Entonces, generalmente son propuestas con muy pocos profesores, donde hay trabajo colaborativo entre los profesores, donde hay que hacer visitas a las instituciones educativas, donde los profesores hacen videograbaciones de sus experiencias y luego con ese material vienen al programa de formación y discutimos esos avances, pero realmente nos quedamos cortos en el impacto al número de profesores. Entonces, sí es necesario pensar otras formas que, además de que sean tan exitosas en términos de la reflexión y el impacto a la práctica del profesor, también logren vincular a más número de profesores. Aquí estamos cortos aún. Con Blanca conversábamos en una ocasión que de pronto es tiempo de pensarnos en propuestas de investigación que logren vincular a los profesores, pero también las tecnologías de las comunicaciones, para que podamos tener allí como un blog o un portal que permita tener todos esos recursos disponibles y que también los profesores puedan participar sin importar el lugar donde están. Gracias. Sí, en efecto, como lo mencionas, creo que la masificación, el llegar a más docentes y no quedarnos solamente con una pequeña cantidad, 10, 15, creo que es importante y a lo mejor sería un buen momento para incursionar en ese mundo de la tecnología y trabajar en la formación de los docentes vía este medio, creo que sería importante. Bien, vamos a continuar con otra pregunta, doctora. Dice, el hablar de pensamiento estadístico involucra una serie de habilidades con cierto grado de especialidad por parte del docente, y dentro del trabajo estadístico el uso de gráficos es por demás imprescindible. Sin embargo, leer, interpretar, evaluar críticamente y comprender la información del contexto que está dentro de este trabajo representa una tarea bastante compleja. En esto, tanto para los docentes como para los propios estudiantes. Aquí la pregunta sería, ¿cómo transformar las prácticas educativas por años repetidas para guiar esta hacia una verdadera cultura estadística que permita dar mayor y mejor sentido al uso de las representaciones gráficas? En el pasado eso me preocupaba mucho, pero ahora siento que podemos hacer trabajos profundos. Si miramos, digamos, la historia del profesor, aquí me voy a referir un poco al planteamiento que tenemos en el artículo. En esas imágenes de los profesores venían de una experiencia escolar en la que ellos habían aprendido estadística de una forma, y en esa forma en la que habían aprendido la estadística, asimismo era que intentaban llevarla al aula. Básicamente esto lo ha reportado la literatura. Los profesores terminan enseñando en la forma que han aprendido. Entonces es muy importante entender esa historia del profesor para poderle mostrar otras posibilidades que puedan llevar al aula. Entonces, para ser muy específicos con la respuesta a esa pregunta tan interesante que hace Isabel, es ¿cuáles serían esas propuestas? Entonces, yo podría ahorita hablar con mucha tranquilidad de la enseñanza de la estadística a partir de las investigaciones estadísticas en el aula de clase. Esta propuesta de investigaciones estadísticas plantea que la enseñanza debe partir de un problema real, y ojalá sean problemas reales vinculados al contexto de los estudiantes. Problemas que ellos vivan, que ellos padezcan. ¿Cuáles pueden ser esos problemas? La producción de basuras, la accidentalidad en una ciudad, los indicadores de pobreza, tasas de cambio. A mí me parece que todos estos escenarios son
escenarios reales que le pueden dar a los estudiantes ese vínculo de la estadística con el mundo, porque realmente la estadística es eso, una herramienta para entender empíricamente el mundo. Y lo otro es resaltar el asunto del contexto. Cuando nosotros trabajamos la